una relación a distancia es algo muy difícil de llevar. Yo tenía una ficción de que esa relación me hacía sentir segura, aceptada, amada, que es al final lo que todos estamos buscando. Y aquí pasó lo que yo en ese momento decía, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y hoy digo, eso fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Dios me arrancó todos mis ídolos para que yo finalmente pudiera conocerlo a Él. Creo que este es un video que me va a costar un poco grabar porque evidentemente pensé en los puntos que quería compartirles. Sin embargo, es un tema delicado porque fue delicado en mi vida, porque es muy personal y obviamente quiero contarles todo lo que les pueda ser de beneficio, pero al mismo tiempo hay cosas que tengo que reservarme detalles, y también porque involucra a otras personas y realmente no es mi intención hablar de absolutamente nadie que no seamos Dios y yo, la verdad. Entonces nada, les pido que me tengan paciencia por si divago un poquito o por si hay detalles que no digo o cosas que no se entienden 100% bien, pero recordándoles que mi intención es contarle estos testimonios. Esta es la tercera parte de un testimonio que sigue como una cronología en mi vida, con el único objetivo de que ustedes puedan ver al Dios Todopoderoso, al Dios que es lleno de misericordia actuando en mi vida, y que confíen en Él, en sus propias vidas, sea que tengan circunstancias parecidas a las que yo viví, sean que tengan circunstancias muy diferentes, pero que puedan ver el mismo principio de un Dios fiel, de un Dios que no nos deja, de un Dios amoroso, de un Dios que manifiesta su amor, no solamente al dar su vida por nosotros, sino también al ser un Dios activo en los detalles de nuestra vida, y sobre todo, y lo decía al principio, repetía, Dios fiel, pero un Dios que es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Y esa es la historia. Evidentemente, yo no sé si voy a terminar haciendo 7 partes u 8 partes de este testimonio hasta que llegue a mi vida actual. Después de lo que les voy a contar hoy, siguieron pasando cosas. De hecho, no tengo tan claro hasta qué punto les voy a contar esta historia hoy. Creo que voy a dejar que Dios me guíe y que me ayude a decir con sabiduría y con prudencia lo que tengo que decir, en la forma que tengo que decir. Y pues bueno, ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Si no has visto la primera y la segunda parte de este testimonio, porfa, te invito a que lo hagas. Te voy a dejar esos videos en la caja de descripción y también por aquí arriba en distintos puntos de este video. Pero básicamente venimos del proceso, esa fue lo que te relaté en la segunda parte, del proceso en el cual yo apliqué a la maestría a la que quería irme en el extranjero. Y te contaba un poco de todo el estado de mi corazón y de lo exhausto que había terminado mi corazón después de hacer o intentar hacer absolutamente todo en mis fuerzas, para darme cuenta que mis fuerzas nunca son suficientes en un mundo tan complejo, en un mundo tan caído, en un mundo donde hay tanta competitividad, donde tenemos limitaciones que son reales, pero que al mismo tiempo tenemos un Dios que sí puede. Y lo que te contaba en la segunda parte de este testimonio es que Dios me demostró que yo podía hacerlo todo, que mi problema quizá no es que era perezosa ni que me faltaba empuje ni disciplina. Mi problema era que yo ponía toda mi esperanza, le apostaba solamente a lo que yo podía hacer en mis fuerzas, y Dios era como un Dios accesorio, ¿no? Algo que está allí y yo le pido auxilio y Él trabaja en mi favor o a mi favor, y eso no es como funcionan las cosas, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo lo viví así, y te contaba que Dios me llevó a un punto en donde literal me dejó como sin opciones, y yo era como que ya tenía que bajar las manos, ya tenía que rendirme, porque evidentemente ya había hecho todo lo que estaba en mi poder. Y cuando eso pasó fue que Él me hizo un milagro de demostrarme, ok. Entonces fue como si me dijera, ahora déjame a mí, ¿no? Déjame actuar a mí. ¿Qué pasa? Y yo les contaba un poco eso en la segunda parte. Aunque yo había visto ese milagro del Señor de su provisión, que fue pagar mis estudios, que fue financiar la maestría, que yo no encontraba en mis fuerzas la manera de financiar, no era necesariamente que mi corazón había cambiado. De hecho, mi corazón llegó a este testimonio de hoy, a esa siguiente parte de la experiencia, mal, llegó exhausto. Ciertamente yo había presenciado un milagro muy grande que me marcó para siempre, que fue ver cómo Dios pagó mis estudios, cómo Dios me dio esta beca increíble, pero con ese corazón yo me estaba preparando para embarcarme a vivir en la ciudad de Londres. Pero si también no recuerdan del primer y segundo video, yo me iba con un ídolo gigante en el corazón que era mi maestría, y todo lo que yo pensaba que esa experiencia iba a traer a mi vida, no solamente en términos de experiencia académica y formación académica, sino en términos de
lo que decía esa experiencia que yo era. Como, mira, yo soy la primera de mi familia que está haciendo esto, o que contrario a lo que todos pensaban, yo iba a poder hacer aquello, y era realmente una forma de pensar construida con base en mi orgullo y en querer yo, o en creer que yo podía de alguna manera construir mi valor por los títulos académicos que tenía, o por las conexiones que podía hacer, o que podía ser feliz porque finalmente iba a estudiar y trabajar en lo que yo quería, en lo que había sido mi sueño. Y realmente las cosas con Dios no funcionan así, pero con esa idea, a pesar de haber visto el gran milagro que Él hizo por mí, con esa idea yo me estaba preparando para ir a Londres. Esta parte es un poquito difícil de contar sin darles demasiados detalles, así que le pido de verdad a Dios que me dé sabiduría. Tengo que contarles qué estaba pasando en mi vida unos meses antes de irme a Londres. Ya mi maestría estaba pagada, ya tenía como mis maletas hechas, estaba haciendo los últimos detalles, pidiendo mi visa de estudiante, etc. En el proceso durante el cual yo me estaba preparando para irme a Londres, resultó que conocí a alguien. Conocí a un muchacho que me llamó la atención y comenzamos a hablar. Y bueno, fue un proceso como les habrá pasado a muchos de ustedes que conocen a alguien. Estaba quizás vinculado como al mundo de mi iglesia, al mundo cristiano. Y en un punto tomamos la decisión de empezar una relación a pocos meses, yo creo que no, pocas semanas antes de ambos, de hecho, irnos a estudiar a países diferentes. De nuevo, para mí es un poquito difícil no dar demasiados detalles, pero necesito contarles esto porque establece las bases de qué sucedió a continuación. Cuando yo llego a Londres en estas condiciones, estaba pasando algo dentro de mí que creo que no fue tan fácil de procesar para mí, porque estaba yo, número uno, como abrazando lo que había sido mi sueño durante años, que era hacer una maestría en el extranjero, y de repente por primera vez en mi vida llego a Europa, veo esta ciudad espectacular, o sea, realmente es una ciudad majestuosa, Londres, especialmente donde yo vivía, que era como todo el centro, y al mismo tiempo estaba yo iniciando una relación, era como mi segunda relación formal con alguien, que en ese momento, en mi inmadurez, en mi impulsividad, con un corazón de alguna manera enfermo, o sea, en ese momento yo no lo pensaba así, ni lo veía así, pero no era un corazón sano el que yo tenía, porque hoy sé que yo no había sanado un montón de cosas que nunca le había ni siquiera presentado a Dios, porque yo no era consciente de que yo tenía muchas distorsiones, de que tenía muchas falencias, de que tenía muchas cosas dentro de mí que no estaban bien, muchas distorsiones, apegos insanos. Básicamente mi vida se trataba de buscar llenar mis vacíos con todo menos con Dios, a pesar de que yo lo conocía. Evidentemente el Espíritu Santo en mí siempre como que yo sentía que me alaba la oreja como, hey Clara, ¿por qué no me buscas más? Porque tú sabes que yo soy tu todo. Pero es como ese proceso donde tú sabes algo pero tú no lo vives, que es lo más difícil, ¿no? De llevar las cosas a la práctica, pero para eso se requiere voluntad, y yo ciertamente no la tenía. Entonces, bueno, yo conozco a esta persona, y a la par que empiezo a vivir este sueño, esta relación con esta persona se vuelve una relación muy intensa, con muchas emociones positivas para mí, con muchas emociones que me decían que yo había encontrado como a la persona por la que había estado esperando toda mi vida, con la que yo había estado soñando. Tan triste hoy lo veo, ¿no? Pero como que yo de verdad creía que mis vacíos estaban siendo llenados por medio de esa relación, y a la par viviendo este sueño espectacular. Entonces se podría decir que de alguna manera yo tenía todo con lo que había soñado por décadas. Tenía como un novio que para mí era lo máximo, tenía esta maestría, tenía mucho que hacer, estaba viviendo una experiencia espectacular, comencé al mismo tiempo a hacer una pasantía, que no se los recomiendo, eso fue una carga laboral y académica demasiado pesada, la verdad. Y al mismo tiempo todo era nuevo para mí, el idioma, la cultura, los viajes, porque cuando estás en Europa tiendes a viajar mucho pues para conocer, para aprovechar parte de la experiencia que estás viviendo. Entonces resulta, hubo una cosa muy rara que a mí me empezó a pasar, y fue que me empecé a abrumar con todo lo que yo estaba viviendo, porque creo que la abundancia de cosas que yo tenía, que estaba viviendo, Dios en su misericordia estaba permitiendo que yo comenzara a ver cuán vacío estaba mi corazón si no estaba siendo llenado por Él. Que a pesar de que yo estaba viviendo como mis sueños y tenía todas estas perspectivas increíbles, y a pesar de que estaba mi maestría, y a pesar de que tenía un novio de que estaba enamorada, y a pesar de que yo estaba como saliendo finalmente, ¿no?, de esa vida que yo no quería tener, que era mi vida en Venezuela,
no me sentía llena, no me sentía completa, no me sentía plena. Y eso fue un sentimiento muy raro que por muchos meses lo que me llevó a hacer fue como a aferrarme más a las cosas que yo creía tenía que aferrarme. Entonces lo que comenzó a pasar fue que estaba como pues sí muy enfocada en mi experiencia de la maestría, pero no quería perderme ningún viaje, no quería perderme ninguna experiencia. Comencé a buscar trabajo porque me comenzó a dar una desesperación como no, yo me tengo que quedar aquí, yo tengo que hacer, tengo que como que asegurarme que ya que me vine tengo que quedarme, y si no, o sea, que loser, ¿no? De alguna manera. Pero también algo que comenzó a pasar es que yo me empecé a, yo creo que obsesionar de alguna manera con esa relación que tenía. Empecé a volverme, o sea, como que para mí esa persona o esa relación con esa persona se volvió por esos meses como mi todo. Y cuando tú estás así, una relación a distancia es algo muy difícil de llevar. No era mi primera relación a distancia, ya yo había experimentado la ansiedad que puede traerte estar en una relación a distancia en la que no te sientes 100% segura y en la que tú realmente, tu corazón y tus emociones no están 100% bien, donde tú no estás poniendo tu confianza en el Señor, donde el centro de esa relación no es Dios. Yo pensaba que lo era, pero realmente no lo era. O sea, si soy sincera conmigo misma, no lo era. Y comencé a desarrollar como este apego muy ansioso con esa persona. Hoy sé que eso era apego ansioso, evidentemente en ese momento no lo sabía, porque yo comencé a sentir como, o sea, obviamente esta es la persona con la que yo voy a estar toda mi vida, pero como que quiero vivir todas estas cosas ya. Y evidentemente cuando ambas personas están viviendo una experiencia de estudiar fuera en distintos lugares, cada quien quiere vivir, ¿no? Lo que necesita vivir. Y yo no podía vivirlo con esa persona porque estábamos lejos. Total que eso empezó a ser un desastre dentro de mí y yo empecé a manifestar eso en la relación. Obviamente voy a dejar como fuera de la ecuación los errores que pudo haber cometido esa persona. Eso la verdad no es mi problema. Estoy hablando de mí, de lo que yo creo que de por sí entré mal en esa relación y lo que hice fue como continuarla mal. Pero no quiero decir como que yo fui la única que tuvo responsabilidad ahí. Evidentemente fuimos los dos en muchos sentidos. Cada vez se fue volviendo como más pronunciada como mi obsesión y mi apego a esa relación, porque yo tenía una ficción de que esa relación me hacía sentir segura, aceptada, amada, que es al final lo que todos estamos buscando. Pero yo no buscaba eso en el Señor, a pesar de que íbamos a la iglesia, a pesar de que yo decía, ¿no? Y decíamos como, esto es de Dios. Yo recuerdo, por eso cuando ustedes me cuentan, no, es que yo oré y yo sé que Dios me dijo que Él era la persona para mí. Yo también lo hice con esta persona y hoy en día sé que no, que esa oración fue un sentir que yo recibí de mis propias emociones, de mi propia carne. Por eso hay que ser muy respetuosos con lo que afirmamos que Dios nos dice. Y no digo que esto implique que Dios nunca nos diga nada. Por supuesto que Dios te puede hablar y Dios puede traer convicción de lo que debes hacer en tu vida, pero sobre todo en el terreno romántico yo siempre les aconsejo, sean cuidadosos con esto. Así transcurrieron los meses de mi maestría. Mi maestría fue una maestría bien intensa. Estaba estudiando leyes en Inglaterra y fue como no solamente todo lo que implicaba la experiencia a nivel académico, a nivel profesional, sino también la experiencia cultural. Era la primera vez que yo estaba viviendo en otro país tan diferente, porque yo estaba como más familiarizada con la cultura de Estados Unidos, si se quiere, pero la cultura británica es completamente diferente. Entonces, bueno, muchos cambios, mucho movimiento. Yo trataba de viajar casi cada fin de semana porque, pues, para ver a la persona con la que estaba en una relación, pero también para experimentar lo que era estar en Europa. Entonces, eso también me dejaba muy agotada, me impedía concentrarme en el Señor, y el tiempo que tenía, que me sobraba, pues era para estudiar, ¿no? Era para aprovechar la experiencia. Ya hacia el final de la maestría duró casi un año, yo estaba tratando de ver qué hacía, de ver cómo me quedaba trabajando en alguna parte de Europa, y estaba de alguna manera pensando en un futuro con esta persona, con este novio que yo tenía, y él también, ¿no? O sea, estábamos los dos en ese lugar. Yo no digo que para él fuera igual, pero definitivamente estábamos hablando, ¿no? De buscar las maneras de estar juntos en el mismo lugar, de ya como pasar, si se quiere, como una etapa más formal de la relación, aunque era formal, pero ustedes me entienden. Lo que terminó pasando es que miren cómo funciona el corazón y cómo lo que hacemos es como una fábrica de ídolos. Creo que esto lo decía Martín Lutero, que yo, como el tema profesional no estaba siendo tan claro para mí, yo me di cuenta que a pesar de que ese había sido como mi mega sueño, yo empecé como a
pasar este sueño de la maestría y de la carrera como un poquito hacia atrás y me empecé a enfocar más en la relación que tenía. Y era como, bueno, quizá yo puedo sacrificar esto para estar con esta persona, quizá me puedo mudar a este sitio para estar con esta persona. Y me empecé a hacer como una historia en mi cabeza, como, seguro nos vamos a casar, seguro va a ser así y vamos a vivir todas estas cosas cuando estemos en el mismo lugar. Y empecé a construir un futuro de fantasía con esta persona, que creo que fue algo que me hizo mucho daño, porque si yo había pasado los últimos años erigiendo mi vida sobre las bases del sueño de mi carrera profesional, si bien no lo abandoné del todo, ahora había pasado como, no, déjame construir mi vida con base en mi potencial vida con esta persona. Y eso a mí hoy lo veo y me parecía grave, no porque me parecía bien el ídolo anterior, sino que era literal pasar de un ídolo a otro. De alguna manera sí, creo que hice un ídolo de esta persona, junto con este futuro potencial que yo me imaginé. Y de nuevo, yo no creo que estaba en una posición donde yo me estaba inventando cosas sola. O sea, creo que ambos estábamos en un punto donde por impulso, por inmadurez, como fuimos demasiado rápido y dijimos muchas cosas que hoy creo que no se deberían decir en una relación que comienza, y menos en las circunstancias que teníamos. No creo que me ilusioné yo sola, pero al mismo tiempo creo que cada quien, o sea, uno tiene que asumir la responsabilidad de las cosas en las que pone su esperanza, más cuando conoces a Dios. Y bueno, chicos, lo que terminó pasando es que cuando ya se acercaba el final de la maestría, que estábamos como en estas conversaciones, por supuesto que yo empecé, creo yo, a manifestar más de lo que estaba pasando en mi corazón, y era que estaba siendo un ídolo de esa relación. Entonces yo creo que empecé a ser como más posesiva, empecé a ser más absorbente. Nada de lo que pase en tu corazón es escondible. No sé si esa palabra existe, pero lo que trato de decir es que a mí me parece muy difícil que cuando una persona está idolatrando algo o obsesionada con alguna persona o con alguna situación, con su carrera o con el dinero o con algún valor de este mundo, eso se va a notar. Es imposible esconder eso. Y yo creo que así como se notaba antes que yo estaba como demasiado obsesionada con este tema de hacer la maestría, lo que iba a hacer por mí esa experiencia, etcétera, se empezó a notar que yo estaba obsesionada con esta pareja que yo tenía, ¿no? Y obviamente él lo empezó a notar. De nuevo, no creo que le haya hecho todas las cosas bien para nada, pero no se trata de eso en la conversación, solo que quiero equilibrarlo porque si no va a parecer que la única loca era yo, y creo que no, lo digo con mucho respeto, pero yo creo que empecé a manifestar eso, ¿no? Que estaba como demasiado enfocada en exigirle a esa persona tiempo, en exigir más atención, y eso es lo que pasa cuando tú te obsesionas con alguien. Cuando yo veo hoy en día, con la experiencia que Dios me ha permitido tener, cuando a veces yo veo a dos personas en una relación y soy capaz de reconocer cuando alguien tiene un apego muy ansioso, cuando alguien... Y eso es común, lamentablemente, sobre todo porque en Latinoamérica tendemos a vivir las relaciones con mucha emocionalidad. Yo creo que en general, pero en Latinoamérica creo que tenemos como una personalidad cultural que nos lleva como a vivir todo muy rápido. Los noviazgos es como ya prácticamente son esposos, o sea, lo que falta es que se casen y ya. Y por eso yo les doy tantos consejos, no solo por esa experiencia, sino por muchas otras cosas, porque creo que hay un fundamento bíblico para afirmar que el noviazgo no es un matrimonio, y por eso las cosas hay que vivirlas cada una en su etapa, porque hay sabiduría en esto. Y yo soy capaz como de ver cuando hay un apego emocional que no es sano en las parejas, sobre todo en las que están más jóvenes. Entonces, bueno, esto era lo que yo estaba viviendo. Evidentemente esto tuvo un impacto en la relación. Comenzaron a haber problemas, creo que cada vez más intensificados. Y estos problemas ocurrieron justo en una transición donde era como que ambos íbamos ya a terminar los estudios que estábamos haciendo, estábamos viendo qué hacíamos, si nos devolvíamos a Venezuela, cada uno, etc. Total, que eso fueron como las peores semanas, los peores meses para la relación. Y a pesar de todo lo que se había dicho, de todos los sueños y las palabras, y pues no sé de parte de él, pero yo estaba segura de que esto sí era de Dios y tal. Y ya, esta persona realmente pues empezó a cambiar conmigo, y hasta que nos volvimos a ver ya volviendo a Venezuela, y esta persona pues me llevó como a darme cuenta que teníamos que terminar, y bueno, eso fue lo que pasó. No me siento para nada orgullosa de esta etapa de mi vida, porque yo me sentía realmente desesperada. Yo me llegué a sentir realmente que iba a perder como el centro de mi vida, lo cual hoy veo que es tan triste. Pero bueno, digo, ahorita cuando les siga echando la otra parte del testimonio van a ver que Dios usó eso para bien. Aún de alguna manera mi humillación de pedirle a alguien como que por favor no terminemos. Pero hoy me doy cuenta que ni siquiera era 100% por esa persona, era por
todo lo que yo había construido alrededor de una idea. Y al final creo que hay mucho idealismo, ¿no? Alrededor de los ídolos que uno construye, porque ningún ídolo, nadie, ni una persona, ni una experiencia es capaz de darte lo que tú realmente necesitas para estar bien. Entonces, bueno, básicamente con esta persona se acabaron las cosas, no en los mejores términos. Luego sucedieron una serie de situaciones que solo lo hicieron peor para mí. Y yo les puedo decir que de las etapas más dolorosas de toda mi vida comenzó a ser esta. Y esto fue el momento cuando yo regresé a Venezuela después de la maestría. Y aquí pasó lo que yo en ese momento decía, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y hoy digo, eso fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo iba a cumplir ya creo que 26 años. Ya era una mujer grande. O sea, para comportarme así creo que tenía un tema allí serio de inmadurez. Pero bueno, el Señor hizo misericordia. Entonces, bueno, yo llegué a la ciudad, pues obviamente a volver a vivir pues en mi casa con mi mamá. Como yo había pasado tanto tiempo, ¿no? Haciéndome una idea y un plan y un futuro alrededor de esta persona, y eso se fumó de un día para otro, casi de una manera inesperada para mí, porque yo siempre pensé que íbamos como a ser capaces de trabajar como alrededor de nuestros problemas. Resulta y acontece que yo me encontré a mí misma sin esa relación. Con la maestría sí, o sea, la terminé, estaba trabajando en mi tesis al final, pero, o sea, la maestría ya pasó, la maestría fue un año de mi vida, listo. Y fue darme cuenta como que yo idolatré tanto una idea, una experiencia, por algo que fue maravilloso, porque sí lo fue, pero ya pasó y fue un año de mi vida y ya se terminó. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está como todo lo que yo pensaba que me iba a dar esa experiencia? Entonces, bueno, básicamente me encontré yo habiendo terminado la maestría. Obviamente sí estaba como con un plan de, bueno, tengo que aplicar a trabajos, tengo que empezar a trabajar en lo que me gusta, etcétera, pero todo era incierto con esta relación acabada. Y cuando llego sucedieron varias cosas, ¿no? No tenía dinero porque no estaba trabajando, y ya pues obviamente el dinero que yo tenía para la maestría se quedó en la maestría. Coincidió que mi papá tuvo una situación muy seria de salud, muy de esas que te asustan realmente, que crees que lo vas a perder. Y mi mamá también no fue tan seria, pero recuerdo que pasó como por una enfermedad seria en ese momento. Y yo me encontré sin mi sueño de la maestría, sin mi sueño académico profesional, sin la relación en la que había pasado un año, con la que había pasado un año obsesionada y construyéndome una vida y toda una posibilidad, sin dinero, con mi papá y mi mamá enfermos y sin nada que hacer. Obviamente buscar trabajo, pero además de eso, nada. Y les puedo decir que lo que sucedió en ese momento, que hoy lo veo, es que Dios me arrancó todos mis ídolos para que yo finalmente pudiera conocerlo a Él y reconocerlo como mi único Dios, mi único Rey y mi único Señor. Y en mi caso, no digo que ese sea y tenga que ser el caso de todo el mundo, pero en mi caso requirió que Él me quitara todo y que yo sintiera, por el estado en el que estaba mi corazón, uno de los dolores más grandes de mi vida, de verme desolada, porque así era que yo me sentía, para que yo pudiera realmente alzar mis ojos a Él y arrodillarme y arrepentirme de mis pecados. Y tú podrás decir, bueno, tampoco te estaba pasando nada del otro mundo, pero saben que en mi vida y en mi experiencia sí era algo del otro mundo, porque cuando tú tienes ídolos tan aferrados en tu corazón, así sea lo que de repente tú me escuchas y no te identificas porque son ídolos que tú no tienes y que tú no has tenido, te puede parecer tonto. Claro, era un novio, era una relación, pero para mí se había vuelto mi vida. O era una carrera, una maestría, una experiencia que ya pasó. Ya, supéralo, sigue adelante. Pero mi corazón no estaba allí porque simplemente había alimentado tanto tiempo mis sueños. E incluso con la relación no era ni siquiera un tema de lo que había pasado en ese año, que había sido bien intenso, sino era también los años de mi vida que yo venía orando por una relación así y creer que ese ideal de una relación había llegado finalmente a mi vida. Entonces también era el cúmulo de años de yo tener como una esperanza puesta en lo que mi idea del amor iba a ser por mí también. Y todo eso se esfumó en cuestión de, yo creo que un mes. Y pasando estas otras cosas dolorosas, la salud de mis padres, que yo me vi, bueno, sí, aplicaba a trabajos, pero no tenía más nada que hacer. No podía tampoco hacer mucho porque no tenía mucho dinero. Yo podía ver cómo Dios literal estaba permitiendo el dolor en mi vida para algo. Entonces, esta época la recuerdo como una época muy dura, pero muy dulce de mi vida, porque yo recuerdo que me paraba en las mañanas y estaba tan deprimida. Yo creo que yo nunca había llorado tanto, la verdad. Yo lloraba por esta persona, por esta relación, recordaba las palabras que se habían dicho, los planes que yo me había hecho, y obviamente cuando tienes como un ídolo, una obsesión, que te arranquen eso así duele mucho, y no solamente duele por lo que has perdido, sino también duele tu orgullo, tu ego,
que creo que era lo que estaba como principalmente herido en mí. Y esa experiencia sentimental lo que hizo fue, de nuevo, en el momento, y quiero animarte si tú estás viviendo algo así o algo similar, en el momento se siente como lo peor del mundo, se siente que no lo vas a superar, se siente que no vas nunca a volver a sentirte bien, nunca vas a poder sentirte amada de nuevo, y eso simplemente es mentira. Pero en el momento te están arrancando lo que es más valioso para ti, y eso tiene que doler. Y yo te digo que si estás en las manos de Dios, es bueno que duele. De otra manera, yo no pienso que yo hubiese podido deshacerme de la cantidad de distorsiones que yo tenía en mi cabeza acerca del amor romántico. Y algo que pasó en este proceso sentimental era que, y esto fue la verdad un proceso de años, no fue como que en esos 2 mesecitos, no. Dios hizo que emergieran y que yo me diera cuenta, que yo empezara a ver cuáles eran mis problemas principales, ¿no? Y mis carencias de amor, de aceptación, mi temor al rechazo, que era lo que estaba allí pues por mi historia familiar, todo lo que yo sentía que tenía que probarle a los demás, o sea, un montón de cosas que creo honestamente que en mi caso no hubiesen podido salir a relucir de otra manera. Yo siento que Dios me tomó así y me abrió los ojos. Mira cómo está tu corazón, mira cómo estás. Y la verdad fue duro porque yo por determinadas circunstancias tuve que continuar viendo a esta persona en un lugar que era pues la iglesia, a donde yo iba como a tratar de encontrarme con Dios y a tratar de que Él le diera sentido a todo lo que estaba permitiendo en mi vida, que le diera sentido a todo eso que Él me había quitado. Y miren que lo pongo como entre comillas porque nada era mío realmente, ¿no? Lo que estaba haciéndome era amarme, era decirme, mira, te voy a quitar todos estos ídolos para que tú puedas realmente vivir, porque lo que yo vivía no era una vida, era realmente una ficción que yo me construí de bienestar y no era real, o sea, era real para mí, pero no era la vida verdadera y abundante que Cristo nos promete. Y quisiera decirles que esto fue rápido. Me encantaría que esta parte del testimonio dijera, sí, bueno, estos fueron 2-3 meses y ya luego yo me puse bien con el Señor y ahí empecé una vida espiritual buenísima y se me quitó todo. Pues no fue así. Si bien en ese momento yo siento que Dios hizo como una cirugía a corazón abierto, me tocaron varios años de recuperación. Yo creo que hubo algunas cosas que yo pude haber hecho mejor en ese proceso, como más inteligentemente, más sabiamente. También creo que Dios puso en mi vida gente que me aconsejó bien, pero también aparecieron personas que no creo que con ninguna mala intención, pero siento que no recibí consejos tan sabios. Creo que a veces en las iglesias falta mucha de esta madurez y mucha de esta comprensión de los límites y de lo que es sano para el corazón de las personas. A veces nos guiamos como por premisas que parecen bíblicas o aplicaciones bíblicas que son inexactas, que no es eso lo que Dios está tratando de decir. Y yo también creo que escuché muchos de esos consejos que no eran correctos. O sea, que no fueron correctos porque no eran lo que realmente Dios dice en la palabra o no lo dice en ese sentido, y que definitivamente iban en detrimento de mi proceso. Y esto de sanarme y recuperarme, la verdad, fue un proceso de años. No creo que haya sido culpa de nadie, quizá un poco mía, y más aún continué viendo a esa persona con otra persona que había pues estado quizá involucrada en la situación, y esa era como un shock permanente, ¿no? Como ese recuerdo del rechazo, ese recuerdo de esa herida en mi ego, ese recuerdo del dolor, ese recuerdo de todo lo que duele cuando uno termina una relación. Y yo creo que eso me impidió sanar un poco más rápido. Yo creo que la sanidad hubiese venido un poco más rápida si yo hubiese hecho lo que a nivel emocional era correcto hacer. Yo creo que no está bien como decir, es que hubiese hecho. O sea, obviamente yo me arrepiento de mis pecados, es lo que me arrepiento. De resto, la verdad sí creo que hice lo mejor que pude a nivel humano. Pero honestamente, a pesar de que me tardé mucho en superarlo, porque creo que no tomé las mejores decisiones en el momento que tenía que tomar, que era como alejarme de la situación, Dios igual cumplió su propósito. Dios no está limitado porque, si tú no haces esto de esta manera, entonces yo no voy a cumplir mi propósito, lo siento. No, Él persevera por nuestra alma. Yo les puedo decir que una de las razones que con el tiempo yo pude ver de por qué pasó todo esto era porque Dios realmente quería que yo aprendiera que yo era una persona amada, pero que era amada por Él, que yo no necesitaba anclarme en ningún amor humano para saberme amada, y que toda mi vida, o al menos desde que era cristiana, había estado allí en mi vida, en mi vivencia, pero también en su palabra, cuán amada era yo y cuán cerca
Dios había querido estar de mí siempre, y las veces que yo lo echaba a un lado, ¿no? Lo hacía a un lado y era como, no, yo me voy a obsesionar con esto, no, yo me voy a obsesionar con esta persona, con esta situación, con esta experiencia, y no me voy a enfocar en ti, Señor. Y no era una decisión consciente hasta cierto punto, pero lo hacía. Entonces, todo este proceso, además del sentimental, fue un proceso de yo verme obligada a buscar a Dios. Mi pastor, que ahorita está en el cielo, que fue una persona muy clave en ayudarme en muchas cosas, porque él de verdad me quería como un papá y yo a él como un papá. Él me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo muchas cosas, pero en este momento él me dijo, mira, tú ahorita, con todo esto que te está pasando, tienes, y que tú también te buscaste, me dijo, tienes dos opciones. Tú puedes o dejar a Dios atrás y enojarte con Dios y desilusionarte de Dios y vivir tu vida e irte a buscar lo que perdiste, buscarte otra pareja, buscarte tu carrera y hacer y demostrarle al mundo que si a ti te dejaron no importa porque tú te vas a conseguir a alguien más, lo que sea. O puedes finalmente hacer lo que has estado retrasando toda tu vida adulta, que es entregarte al Señor, que es realmente implementar eso que le dijiste cuando recibiste la salvación, que es que les dabas tu vida, que le dabas el trono de tu vida. Y eso fue lo que, por misericordia de Dios, yo decidí hacer. Yo dije, yo Señor, yo no te puedo dejar. O sea, tú eres, a pesar de toda mi infidelidad, de todas mis fallas, tú eres mi vida. Y yo sé que lo que yo necesito lo voy a encontrar en ti. Y eso fue lo que Dios me hizo. Recuerdo que en mis peores momentos, sobre todo en los primeros 6 meses para mí de ese breakup, Dios me dio la palabra de Lamentaciones 3. Y wow, o sea, fue realmente una palabra que hasta el sol de hoy la recuerdo y me estremezco, porque era el Señor diciéndome, sí, llora, pero llora por tu pecado. Ya reconoce lo que has hecho mal, la manera equivocada de vivir que has tenido. Y en mí hay misericordia, que son nuevas cada mañana. Si vas a llorar, entonces llora por lamentarte de tu pecado y enfócate en mí. Y allí comenzó un camino diferente con Dios. Yo siempre digo que desde mis 26 fue el momento donde yo me volví genuinamente radical con el Señor, donde yo empecé a buscarlo ya. No quiero decir que no he tenido como ídolos en el camino ni que no me han pasado cosas, porque sí, eso quizás es una cuarta parte del testimonio, pero sí fue ya mucho más grande la conciencia de que yo no iba a vivir de una manera en la que iba a estar buscando en alguien o en algo lo que solo Dios me podía dar. Entonces obviamente empecé a leer mucho más profundamente la Biblia. Recuerdo que en esas mañanas que, bueno, tenía cosas que hacer, pero no tenía trabajo y tampoco tenía dinero, y yo pasaba 2, 3, 4 horas orando y alabando al Señor y adorando y buscando conocerlo en intimidad, conociéndolo no por mis sentimientos ni el Dios del que yo tenía una idea, sino conociéndolo en su palabra. Ya va, ¿quién dices tú que eres? ¿Cómo obras más allá de leerme un versículo sacado de contexto? No, ya va, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que significa lo que Jesús hizo por mí? Cuando Jesús dice que Él lo llena todo en todo y que Él es suficiente y que Él es el agua de vida, ¿qué significa eso para mi vida romántica? ¿Qué significa eso para mi vida laboral? ¿Qué significa eso para mi futuro? Y allí Dios fue derribando ídolos de mi corazón, de mi visión, de mi carrera, de muchas cosas. En esa época yo empecé una etapa que, verdad, fue una etapa preciosa en mi vida, y es que empecé a trabajar en la ONU, que había sido mi sueño de tantos años, en una oficina de la ONU en Venezuela que trabajaba con refugiados. Y la verdad, esa experiencia fue un regalo espectacular del Señor. Yo creo que pocas veces en mi vida he dicho que estaba en el trabajo de mis sueños, y así lo estuve por muchos años. Aprendí muchísimo, me relacioné, hice de los mejores amigos que he hecho en la vida, viajé. Realmente me di cuenta que mi carrera me apasionaba, que me gustaba, no era solamente un tema como de lo que yo pensaba que la carrera podía darme en mi identidad, sino que realmente yo la disfrutaba. Y fue preciosa esa experiencia. Yo estuve en ACNUR por creo que casi 5 años antes de irme a Washington, D.C., donde me gané un fellowship. Esa es otra historia, esa es otra parte del cuento, porque lo que pasa en ese punto del cuento es que yo llegué como al máximo de mis sueños, que no los idolatraba tanto ya, eso sí te lo puedo decir, pero yo era como que wow, o sea, ¿se acuerdan que yo había querido vivir en Washington, D.C. porque estudiaba en Georgetown? Bueno, terminé haciéndolo, creo que 5 años después. Pero en esa experiencia fue que Dios consolidó en mí mi llamado a servirle de tiempo completo y a ser misionera. Lo digo así porque está como en el futuro. Pero esa es otra parte de la historia, esa no es parte de la historia de hoy. Y bueno, les quiero decir que pasaron muchas cosas en esos meses y en esos años. Yo había empezado este trabajo, me volví bastante adicta al trabajo, pero seguía tratando de caminar con el Señor, mucho más enfocada en Él.
sentimentalmente fue rudo para mí porque, bueno, imagínense como que ver a la persona con la que tú pensaste que ibas a hacer una vida, tener una relación en la iglesia, casarse, etcétera. O sea, fue realmente difícil. Pero hoy me doy cuenta, bueno, en ese momento yo creo que ya me daba cuenta, unos meses después, que lo que estaba siendo herido era mi ego. Y creo que un error que yo cometí, de los varios que cometí en esa época, fue que cuando Dios, yo leí en la Biblia como temas de restauración, como tranquila, o sea, yo voy a hacer justicia en tu vida, porque sí me dio mucha palabra de eso. Yo lo asociaba con que me vas a dar un novio, me vas a dar un esposo. Y en esa época, a pesar de que no fue la época en la que yo fui más idólatra, porque fue definitivamente la que te acabo de contar, fue una época donde yo tenía un ídolo ahí on the side, que era el ídolo del matrimonio. Yo decía, bueno, ok, todo esto pasó, whatever, vamos a superarlo, pero Dios me promete que va a redimir mi vida, Dios me promete que me va a restaurar, y estoy segura que va a traerme un esposo increíble. Y ahí yo me empecé a enfocar un poco en eso, y sin yo saberlo, esos fueron los años donde nació La Vida Clara. La Vida Clara nació al final de estos años, pero lo que quiero decir es que todas mis dudas, todos mis conflictos, si ustedes leen mi libro Jamás Solo, que por cierto se los dejo por aquí, todas estas preguntas, conflictos, luchas internas, las que narro en Jamás Solo, sucedieron en esta época, en estos más o menos 5 años de soltería que yo tuve, como entre los 4 años, entre los 26 y los 30, donde yo amaba a Dios, donde yo servía a Dios, donde yo estaba mucho más enfocada en Él, pero aún así decía, Señor, pero me falta algo, me falta casarme, para que tú me restaures, para que yo realmente sepa que soy amada, para que yo sepa que tú estás conmigo. ¿Dónde está mi esposo? O sea, si tú me dijiste que ibas a hacer justicia en mi vida, porque yo sí sentí como que se había cometido como injusticias en mi contra, algo así, y que la gente había hablado mal de mí, porque saben, en las iglesias, ustedes saben a veces cómo lamentablemente suceden las cosas. Tú vas a hacer eso como para que los demás vean, y yo por un tiempo también construí ese pequeño ídolo de casarme, pero resulta que pasaban años y no pasaba, yo no conocía a nadie. Yo creo que fue misericordia de Dios, porque había cosas que yo todavía tenía que entender, no para casarme, había cosas que yo tenía que entender por el proceso que Dios había dispuesto para mí. Yo hice terapia con una psicóloga cristiana que hasta el sol de hoy puedo decir que fue una gran bendición y un regalo que me dio el Señor, que me permitió ver como todos estos temas, ¿no? Que no eran sanos por mi historia, por mi familia, por mis decisiones, etc. Entonces, así transcurrieron esos años. Fueron años dolorosos para mí, pero les puedo decir que tanto dolor comenzó a dar un gran fruto. Y no era un fruto producto de mi esfuerzo, no era un fruto producto de mi rectitud, de que ahora sí estoy haciendo las cosas bien. Ahora estoy aquí metida de cabeza en la iglesia y ahora estoy aquí orando 3 horas al día. Ahora voy del trabajo a la iglesia y de la iglesia a la casa. No, y les puedo decir que la gloria, el mérito de esto es completamente para Dios, porque si todo este proceso hubiera dependido solamente de mí, no sé, quizá yo hubiese salido de nuevo a buscar lo que yo pensé que había perdido. Entonces ya tenía un buen trabajo, entonces ahora era como que conseguirme un novio, y era simplemente volver a aferrar mi corazón a los ídolos del pasado. Pero yo creo que Dios permitió en su misericordia que no fuera así, que yo realmente pudiera continuar viendo mi extrema necesidad por Él, y que yo de verdad entendiera, y esto obviamente fue en el transcurso de algunos años, que mi tesoro era Él. Entonces, un poco lo que sucedió, para irle cerrando la historia, es que con el tiempo, ya acercándome a mis 30, yo estaba un poco desesperada porque Dios no había como cumplido su promesa, la que yo me imaginé, que era como: voy a restaurarte, ¿no? Voy a cambiar las cosas para ti, ahora que tú me conoces, ahora que tú me sigues, entonces ahora sí te voy a dar este esposo. Y por eso les digo que sí era un pequeño ídolo, porque yo sentía que yo tenía a Jesús, pero que necesitaba como una cosita más, ¿no? Y resulta que cuando tenemos a Jesús, realmente no necesitamos algo más, necesitamos a Él y a su plenitud y a su abundancia, y lo que Él quiera darnos va a estar bien y va a ser suficiente. Entonces yo me empecé a frustrar un poco, y por ahí hay un capítulo que creo que es el 7 de Jamás Solo, donde habla del yugo desigual. Empecé como a intentar salir con algunas personas, tuve una relación por allí, pero gracias a Dios no fue algo en lo que como que perseveré, sino un poco en mi rebeldía fue como: Señor, no, es que ya tengo como muchos años así, y entonces voy a como procurarme lo que yo quiero para mí porque tú no terminas de dármelo.
Y yo creo que la relación con Dios rara vez es lineal. O sea, uno no tiene una relación con Dios que va así todo el tiempo perfecta y cada vez más perfecta. No, tenemos caídas. Y no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que sucede y que la gracia de Dios está allí para atajarnos. Y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y cambiar de nuevo y rectificar y continuar perseverando en su camino. Entonces es más la visión de Pablo cuando decía yo prosigo hacia la meta, o sea, yo me despojo del peso del pecado y yo prosigo hacia la meta. Y yo siento que eso era lo que me estaba pasando, o sea, como que tuve momentos donde tambaleaba, donde me comparaba con otras personas, donde todas mis amigas se habían casado, donde estaban teniendo bebés y yo tenía ese sueño que a veces idolatraba. Pero el Señor en su misericordia me llevó en ese proceso junto con la sanidad que me permitió tener emocionalmente, espiritualmente, la madurez espiritual que Él me fue regalando. Y llegó un punto donde es como la cúspide de lo que yo entendí que está reflejado en mi libro. Y es como yo de verdad soy una hipócrita. Si yo vengo a la iglesia y yo estoy aquí de cantante principal en la alabanza y digo Jesucristo basta, cuando salgo me bajo de la tarima de la iglesia y me siento a meditar en los anhelos que yo no tengo cumplidos. O me siento a meditar en por qué yo soy tan maravillosa y le sirvo a Dios y Él no me ha dado un esposo. Eso es hipocresía, inmadurez y falta de agradecimiento con Dios. Y perdón que te lo diga así, pero me lo estaba diciendo a mí en ese momento, porque si yo digo que Jesucristo basta, si yo leo en la palabra que Él es suficiente, yo tengo que saber que Él me va a capacitar para vivir de esa manera. Y así lo hizo, me permitió entender eso más o menos a mis 30. Y dije, ya, o sea, yo voy a dejar de vivir como que con esta actitud de que Dios me debe algo. ¿Por qué? Porque, no sé, tuve unos novios hace años y no funcionó. Y no, o sea, Señor, tú eres mi todo y lo que tú tengas para mi vida va a estar bien. En ese interín me fui a vivir a Estados Unidos, un año no, mentira, fue menos, fue como 8 meses, donde estuve trabajando allá, porque me gané era como una beca profesional en la OEA y bueno, fue una experiencia espectacular. Uno de los regalos más gigantes que me dio Dios en esa experiencia fue que conocí a mis amigas del grupo de oración que teníamos allá, que hasta el sol de hoy son de mis mejores amigas, mis compañeras en la fe, y de verdad que fue espectacular, junto con cumplir sueños, que terminé dando, por cierto, una clase en la Universidad de Georgetown, porque yo trabajaba en una oficina de la OEA donde hablábamos de un tema específico y nos llamaron a dar esa clase y yo dije, wow, Señor, o sea, de verdad, tus cosas, o sea, lo que tú haces es infinitamente mejor que lo que nosotros planeamos para nosotros mismos, porque al final me di cuenta que yo podía estar en ese mundo y en contacto con todas esas cosas y haciendo lo que me gustaba sin necesidad de hacer las cosas a mi manera. Pero igual, al final de esa experiencia fue darme cuenta como, ¿sabes qué? Yo creo que aunque esto es maravilloso, quizá esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Creo que tengo un mayor anhelo de servir a otros hablándoles de Jesús. Obviamente en todo este interín yo tuve un montón de experiencia profesional. Yo trabajé con refugiados por casi 5 años. Estaba en Caracas, pero viajaba a la frontera. Después les puedo contar un poco de eso, como lo que pasó a nivel profesional. Fue espectacular. Realmente yo todavía amo mi carrera de abogada de derechos humanos. Dios me permitió vivir todo eso y fue un regalo, pero creo que me permitió vivirlo para verlo también con la realidad que era. Y es que es una carrera, es un trabajo, por medio del cual yo también le podía servir al 100%, pero en mi caso yo creo que Dios ya no me estaba llamando a eso. Me estaba diciendo, mira, lo viviste, lo probaste, qué chévere, pero yo te quiero para otra cosa. Y fue cuando yo dije, yo creo que quiero hacer algo diferente con mi vida, Señor, yo creo que quiero servirte. Y bueno, eso es para otro video, eso no pasó hasta dentro de varios años, pero por esas fechas, ya cuando se me había pasado esa rebeldía momentánea que me dio y dije, Señor, yo quiero seguirte, sea que me case o que no me case, entendí algo clave y con esto creo que voy a terminar el video, y es que la restauración de Dios a mi vida no vino porque Él me devolvió cosas o me dio finalmente otro novio con el que me iba a casar, o porque yo me di cuenta de repente porque tuve más dinero, o porque empecé a tener muchas cosas materiales por pues, mi trabajo, o porque tenía estas experiencias increíbles. No, la restauración de Dios vino a mi vida y se evidenció en que Él restauró mi alma, que Él consoló mi corazón y me enseñó que ya yo era perfectamente amada por Él y que yo no tenía que buscar eso en ningún amor humano, ni en la aprobación de nadie, ni que tenía que responderle ni demostrarle nada a nadie, y que yo podía enfocarme en lo que Él estaba llamándome a hacer y a vivir. Y un día me di cuenta de eso. Dice, Señor, yo tanto que te pedía, restáurame, sí, Señor, tú harás justicia, y es como
como ya Él hizo justicia cuando murió en una cruz por mí, que era la cosa más inmerecida del mundo, y Él se convirtió en justicia por mí delante del Padre. Una justicia que yo no merecía, por cierto. Realmente lo que Jesús hizo por nosotros fue lo más injusto del mundo para con Él, porque Él no merecía esa muerte. Y ya, o sea, ya yo no tengo que reclamarle al Señor, por favor, que el mundo sea justo conmigo. No, ya yo tengo todo en Él. Y yo sé que suena como muy abstracto, pero es así. Y esto es algo a lo que tú puedes acceder en tu vida. Y quizá en un video pronto voy a estar hablando de ese tema, como de la justicia de Dios y de cómo esperamos que Él nos redima y que Él nos dé lo que nos merecemos, que a veces hay mucho evangelio de la prosperidad en ese discurso, en ese tipo de enseñanza. Y yo llegué a un punto, sí, cerca de los 30, donde ya yo dije, basta. Me dije, ya, es cierto, yo voy a dejar de vivir de esa manera hipócrita y voy a dejar que el Señor traiga a mi vida lo que Él quiere traer. Después pasaron más cosas que les contaré en la cuarta parte de este testimonio, donde por ahí fue que conocí a José David, que conocí a mi esposo. Y sí, lo voy a dejar para una cuarta parte del testimonio. Déjame en los comentarios si quieres escuchar la cuarta parte, porfa. Cuéntame qué pensaste, cuéntame si te edificó. Espero que esto haya quedado con algún sentido y voy a ver si les puedo poner fotos en el video, si las consigo por ahí. Y pues nada, muchísimas gracias por ver. Recuerden que si quieren apoyar este ministerio, lo pueden hacer por Patreon. Es una gran manera de apoyarme. Y pues nada, gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo de escuchar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y nos vemos en el próximo video.